Hola, bueno, vamos a seguir con esta presentación ahora de un caso concreto de una empresa de aquí. La última vez, en el último video, yo expliqué el proceso de filtraje que culminó en la elección de esta empresa, Enel Generación Perú, ¿no? Y entonces vamos a empezar por entrar en la página de relaciones con inversionistas de esta empresa, que es la que está aquí. Eh, Esta es la página. Y van a ver que esta página tiene una peculiaridad que es la página de Enel Perú. Es una empresa que es dueña de tres empresas. Enel Distribución Perú, Enel Generación Perú y Enel Generación Piura. Y cada una de estas empresas tiene sus propios documentos, ¿no? Y es lo que vamos a buscar aquí. Y vemos que aquí hay toda la información que necesita, al menos en el inicio, explicando qué son las empresas y aquí es un enlace para la página de la SMB que tiene datos estandarizados de las empresas. Entonces puedes entrar por el enlace o escribir aquí, escribes el nombre de la empresa que te interesa y vas a ver sus detalles, ¿no? O sea, tenemos aquí datos generales, quiénes son los accionistas, eh, la cantidad de acciones, los códigos de negociación, cotizaciones en la bolsa, memoria, política de dividendos. Ya, vamos a mirar aquí abajo, ¿no? Aquí informaciones, teléfonos, informaciones básicas, ¿no? Si vamos aquí en memoria, vamos a tener acceso al primer documento que se debe leer en ese proceso, que es la memoria anual de la empresa. Es un reporte que se hace al fin de cada año o en el inicio del año, explicando todo lo que se pasó con la empresa en el año anterior. Entonces normalmente es un documento grande y está ahí condensada mucha información. Y, ¿no? Y ahí la memoria, hay un montón de cosas para leer. Y yo saqué unos datos aquí porque no hay como discutir un documento tan grande en un video. Mm. Pero antes volvemos aquí a la página de la SMB, política de dividendos. Aquí también se dice, ¿no?, cuál es su política de eh, pagar sus accionistas, ¿no? Y otras informaciones. Esta página es muy interesante, es bueno que entren y hagan clic en cada enlace para que sepan lo que hay ahí. Ahora vamos a volver a la presentación para ver los datos que yo saqué, que vi que son interesantes. Primero, Enel es líder en el sector, tiene una gran participación, produce mucha energía. Ven que Enel Generación Perú produce 14% de la energía, está en segundo lugar, la primera es Calpa Generación, pero sabemos que Enel Generación pertenece al grupo Enel Perú, o sea, el grupo Enel Perú tiene Enel Generación, Enel Green Power Perú con más 2% y Enel Generación Piura con 1.3%. O sea, si sumamos la potencia de estas tres empresas, el grupo Enel es el principal productor de energía eléctrica del país. Accionistas, ¿no? Vemos aquí
es importante saber quiénes son los accionistas, ¿no? Porque eso les indica, por ejemplo, si el accionista tiene intención de recibir dividendos o no, ¿no? Me explico. Aquí está claro que la empresa es controlada en el Perú, que tiene 83% de las acciones, ¿no? Y leyendo la política de dividendos, que está escrito ahí, que hasta el 100% de los dividendos serán distribuidos, hasta el 100% de las utilidades serán distribuidas como dividendos, vemos que sí hay un interés del controlador de la empresa en distribuir dividendos porque él mismo quiere recibir dividendos. Entonces, aprovechamos el interés por dividendos del dueño de la empresa para recibir dividendos también. Eso nos da una seguridad de que la empresa seguirá pagando dividendos generosos. Y un ejemplo de esto es que ¿qué? La consistencia de pago de dividendos es muy interesante a lo largo de estos años. Y vamos a ver más abajo que año pasado en el generación tuvo una utilidad por acción de 23 céntimos y pagó 22. Entonces sí distribuyó casi todas sus utilidades a los accionistas. Entonces es un dato interesante que me da más confianza de que sí es una empresa que no está interesada tanto en retener utilidades y sí distribuirlas. Y eso no pienso solamente yo, la prima AFP con 100% de las acciones y la íntegra AFP también, ¿no? Con 4%. O sea, tienes dos AFPs ahí con 10% de la empresa, ¿no? Eso es una otra cosa a considerar, que si tú no inviertes en acciones, alguien va a invertir tu plata por ti en eso y tú ni te darás cuenta. Otros accionistas, bueno, son los pequeños. Ahora vamos aquí. Capitalización bursátil, o sea, el precio de mercado de la acción por la cantidad de acciones. Entonces la empresa está evaluada a valor de mercado por casi 5 billones de soles, no me parece poco dinero. Y ahí está la cotización a lo largo del año, precio máximo, precio mínimo, y el precio que llegó al fin del año, en el último día del año, y el precio promedio. Puede parecer mucho, pero no es nada volátil, es una acción bastante estable. Y vamos a seguir. Aquí está histórico de volatilidad de precios de Enel en los últimos 5 años. Ves que la empresa, su valor camina en la horizontal, en zigzag, sube, baja, pero va en la horizontal. Eso demuestra que la poca volatilidad significa que la empresa no es objeto de especulación tan fuerte, y eso es una cosa buena. Y que la empresa no está creciendo, la empresa está estagnada. Eso se ve leyendo sus documentos, leyendo la memoria, no hay ninguna mención de construir un proyecto nuevo, de construir usina nueva, no comprar una concesión, no hay planes de expandir. Los planes para esta empresa en la generación es básicamente mantener lo que ya tiene. Entonces, su trabajo es hacer el mantenimiento de las instalaciones que ya existen y tratar de mejorar su eficiencia. Entonces, yo asumo aquí que no es una empresa que va a crecer.
Y aquí está la fuente de ingresos de la empresa, sus usinas. Ves que mitad es hidráulica, mitad es térmica. Entonces, eso le da una tranquilidad porque tiene un, una diversidad de fuentes de energía, ¿no? Porque cada una sufre impactos distintos, ¿no? Mientras la energía térmica, las usinas sufren con la volatilidad de precios de combustible. Lo que afecta a las usinas hidráulicas es el clima, ¿no? Si llueve menos, los reservatorios bajan su nivel, entonces no pueden producir tanto. Eso sirve para que es poco probable que los precios de combustible suban demasiado y al mismo tiempo ocurra una seca. Entonces, una compensa a otra y así se logra estabilizar el precio del costo, ¿no? El costo de la energía producida. Y aparte de eso, son varias usinas, ¿no? Entonces el riesgo disminuye, el riesgo inherente a que una usina se malogre, que ocurra un accidente, no es una usina, que es lo que pasa con Enel Generación Piura, que toda la empresa es una única usina. Y entonces eso hace con que esa empresa sea aún más estable frente a situaciones complicadas. Aquí otros indicadores, mira que el dividend yield estuvo en 2021 12%, 10%. Entonces son números que a mí me suenan muy interesantes. Y aquí vemos al final la línea naranja, la variación de precio de la acción, y la línea azul, la variación de pago de dividendos. Ve que ellas se comportan casi que en paralelo. Lo único que cambió fue en el inicio de 2020. ¿Qué pasó ahí? Pasó la pandemia, ¿no? Que produjo una situación de pánico momentánea. Eh, de hecho, una excelente oportunidad para comprar un montón de acciones porque todo bajó 50% en pocas semanas. Ahora, aparte de la memoria, que es el primer documento que hemos visto, existen otros que también es interesante mirar. Estados EFF, estados financieros auditados de 2021. O sea, existe una empresa de auditoría independiente contratada por Enel que audita los estados financieros. O sea, ella valida la información brindada por Enel. Vamos a ver aquí. Entonces es una forma de dar más credibilidad a los números que informaciones que en él está presentando. Porque en tesis ellos deberían chequear los números y decir si está correcto, si no hay algún equívoco o alguna fraude. Sin embargo, hay casos, no tantos así, que hay fraudes y ni las firmas de auditoría se dan cuenta o no. Bueno, tengo unos ejemplos de esto, pero eso no es un tema para ahora, ¿no? Entonces aquí se puede leer ese documento que también es largo. Y claro que los contadores, para ellos eso es mucho más familiar. Claro, no necesita, quien se interesa por hacer inversiones en bolsa de valores, no necesita necesariamente ser contador, pero al final con el tiempo va a absorber de poco en poco el idioma que es la contabilidad.
no la terminología, los conceptos, justo porque tiene que entender eso, ¿no? Después yo puedo incluso grabar un video dando ejemplos de casos en que el mercado no se importó con los números y en algún momento alguien descubrió que los números no cuadraban y la historia termina mal, ¿no? Entonces, por eso es importante chequear. No se puede asumir de frente que todos son honestos y inteligentes. Ya, entonces aquí está el estado financiero para que sepan. Y otra cosa, vamos allá, aquí. Documento informativo, convocatoria. ¿Qué es JOA? Ordinaria. Junta ordinaria, no, es que aquí en español la terminología es otra. A ver, aquí. Junta General Obligatoria Anual de Accionistas No Presencial. Significa que todos los años se hace una asamblea, al menos una vez al año por ley es obligatorio, en que la empresa va a presentar sus resultados, ¿no? Entonces, estos comunicados tienes que pensar que cuando estás comprando acciones de una empresa utilizando este método, estás es convirtiéndose en socio de la empresa. Entonces, es como que un casamiento. Tienes que participar, tienes que inscribirse en el mail, en el correo que la empresa te va a enviar, te dando informaciones, comunicados. Cada trimestre se produce una presentación de los resultados del trimestre anterior. Tienes que estar ahí mirando, empapándose más y más y más de la empresa. Entonces, sus aportes en la empresa progriden junto con el progreso de su conocimiento de ella. Claro, es esto que le va a dar la seguridad de decidir a cada instante si conviene mantener las acciones en su portafolio o si conviene vender o si conviene comprar más. ¿Ya? Y entonces eso es un proceso de vigilancia constante que no es tan fregado así, porque así, si tú miras la situación cada trimestre, o sea, una vez cada 3 meses, eso es más que suficiente, porque hablando de empresas tan grandes en sectores tranquilos, empresas ya consagradas, sólidas, los movimientos no son tan veloces así. Puedo dar ejemplos de situaciones en que sí, casos de escándalos, por ejemplo, que la cosa se va al diablo en una semana, pero normalmente no pasa, ¿no? Son casos excepciones, ¿no? Entonces, es- por ahora es esto. Después pasamos para la última etapa, que es comprar, ¿no? Hacer la compra, o sea, inscribirse en una SAB, transferir el dinero y, y comprar, ¿no? Esa es la parte más fácil. Entonces, hasta luego.